Muy buenas tardes, mi nombre es Jari Michelo Perena García. Soy estudiante de segundo semestre de Fonoaudiología. En esta tarde vengo a explicarles qué es la filogenia y qué es la ontogenia del lenguaje. Para saber qué es filogenia y qué es ontogenia del lenguaje, debemos también conocer su concepto biológico. ¿Qué es la filogenia? La filogenética o la filogenia es la parte de la biología que estudia la evolución de los seres vivos de forma global. Esta nos compara con todos los seres vivos, es decir, mira la relación que nosotros tenemos con todo. Un claro ejemplo de filogenia es nuestra relación directa con los primates. La filogenia fue propuesta en 1866 por el embriólogo alemán Ernst Haeckel. La filogenia se encarga del estudio de las relaciones evolutivas de los organismos y establece líneas. Estas líneas son conocidas como líneas filogenéticas. Son muy similares o parecidas a los árboles genealógicos. Solamente que en estas líneas filogenéticas lo que se va a colocar es la descendencia y el grado o el parentesco que hay entre una u otra especie. Filogenia del lenguaje. Para entrar a la filogenia del lenguaje primero tenemos que saber qué es el lenguaje. El lenguaje es un instrumento o herramienta cognoscitiva que aísla, analiza y reduce los hechos de una realidad sistematizados, simplificados para relacionarlos más rápidamente y englobarlos. Es decir, el lenguaje es la herramienta cognoscitiva que nos permite a nosotros expresar o comprender pensamientos, ideas o conceptos. Filogenia del lenguaje. El lenguaje se desarrolló lentamente y fue evolucionando de acuerdo con las necesidades y adaptaciones del ser humano. Nuestra lengua no es permanente. ¿Por qué? Porque ella siempre va evolucionando, se va adaptando a las nuevas generaciones, a los nuevos tiempos, a las nuevas décadas, como lo queramos llamar. Pero también tenemos que tener en cuenta de que al evolucionar nuestra lengua también van a aparecer nuevos conceptos, nuevas palabras, nuevos significados. Nuestra lengua ha evolucionado década tras década, pero antiguamente nuestra lengua empezó gracias a la supervivencia. ¿Por qué? Porque en ese entonces nuestra vida o la vida de esos primates o de esos seres antiguos siempre estaba en constante riesgo. Entonces, el lenguaje lo que hizo fue cambiar su conducta, ya que estos utilizaban gestos, oraciones, palabras, frases para comunicarse y entenderse entre ellos mismos. Por eso, la filogenia del lenguaje nos dice que el lenguaje de cada ser vivo es diferente, es decir, que este es el que nos diferencia a nosotros. Por ende, la filogenia se encarga de estudiar y de relacionar o comparar el lenguaje antiguo con el lenguaje actual. Adquirir el lenguaje no es fácil. Pongamos un ejemplo, los canes. Los canes utilizan su lenguaje, pero por medio de sobrevivencia. Como ya lo mencioné antes, nosotros también lo utilizamos por sobrevivencia. Pero, ¿qué pasó? ¿O por qué nos aislamos? ¿O por qué nos aíslan de los demás seres vivos? Porque dicen que somos seres superiores. Pues fácil, porque nosotros evolucionamos la lengua, nosotros la utilizamos para muchas cosas, como por ejemplo, ya nos dimos cuenta de que no solamente la lengua nos servía para sobrevivir, sino también para satisfacer necesidades, tanto nuestras como de los demás. Relación entre primates y el hombre. Se relaciona al hombre con el primate porque la biología nos dice que en la evolución de las especies el animal que más se acerca a las características del ser humano es ese. Y que es por esto que ellos han desarrollado un lenguaje muy similar a nosotros y también que es por esto que en algunas ocasiones ellos suelen entender nuestro lenguaje. Pero a raíz de esto podremos hacernos una pregunta. Si ellos entienden nuestro lenguaje, ¿nosotros seremos capaces de entender el de ellos? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque ellos no suelen asignar sonidos para ciertas situaciones, ellos siempre los están cambiando, mientras nosotros no. Nosotros solemos asignarles un sonido a ciertas situaciones, como por ejemplo, cuando decimos la palabra sí.
Si nos preguntan, ¿estás bien?, respondemos sí. ¿Quieres comer?, decimos sí. ¿Tienes hambre?, decimos sí. Son diferentes situaciones, pero siempre va a ser el mismo sonido. También el primate, aunque es muy parecido a nosotros, tiene ciertas características distintas, como lo es el aspecto físico, el aspecto corporal y el desarrollo que ha tenido no logran ser iguales, ya que nosotros hemos evolucionado mucho más que ellos. Por ello, somos la especie, por así decirlo, superior, ya que desarrollamos mucho mejor nuestro lenguaje que otras especies. ¿Qué es la ontogenia? La ontogenia se ocupa del estudio del ser o de los seres vivos, desde su concepción, su desarrollo, su crecimiento y su muerte. Es decir, que la ontogenia lo que hace es estudiar la evolución de los seres vivos. En este caso vamos a ver el desarrollo. Ontogenia del lenguaje. El análisis ontogénico del lenguaje dice la relación con el estudio de los factores que condicionan su desarrollo y de las principales etapas que se observan en el niño durante el proceso de adquisición y desenvolvimiento de éste. ¿Qué quiere decir la ontogenia del lenguaje? Como veníamos diciendo, sí, la ontogenia es la evolución del ser vivo. En este caso, la ontogenia del lenguaje va a ser la evolución del desarrollo del lenguaje. Etapas de la ontogenia del lenguaje. La primera etapa de la ontogenia del lenguaje es el prelenguaje. El prelenguaje inicia desde el primer llanto hasta finales del primer año de vida. Es decir, que el prelenguaje se da desde el primer llanto hasta la emisión de sus primeras palabras. El prelenguaje consta de 6 subetapas. La primera es la refleja indiferenciada. Esta se da de las 0 a las 3 semanas de nacido y comienza cuando el bebé reacciona a estímulos por medio del llanto. ¿Qué quiero decir que el bebé reacciona a estímulos? Un ejemplo de esto es que cuando el bebé está en la barriga de su mamá tiene cierta temperatura, cierta luminosidad, que en el momento de su nacimiento cambia bruscamente de todo, es decir, es una temperatura nueva, hay mucha más luminosidad, entonces lo que hace es cambiar bruscamente y esto produce que él reaccione con su llanto. Refleja indiferenciada, esta comienza a partir de su tercera semana de vida y aunque este sigue siendo una respuesta refleja ante una situación determinada, ya la manera especial de llorar indica una distinción de estímulos, es decir, una relación más directa con esto. ¿Esto qué quiere decir? Que en la etapa refleja diferenciada ya vamos a poder diferenciar los tipos de llanto. En este momento serían las mamitas. Ellas tienen la capacidad de distinguir el llanto de su bebé, es decir, un ejemplo, cuando su bebé tiene hambre, cuando tiene sueño, cuando está cansado, cuando algo lo está fatigando. Balbuceo o juego vocálico. Este inicia desde las 6 a las 7 semanas. Entonces, en esta etapa el niño empieza a jugar con los sonidos, es decir, ya aquí se caracterizan como murmullos, gorgojeos o vocalizaciones. Estos son provocados por los movimientos musculatorios de los órganos fonoarticuladores, como lo son la laringe, la lengua y los labios. Asociativa acústico-motriz. Esta se da en el 4º o 5º mes de nacido el niño. En esta etapa, la audición toma un papel importante. ¿Por qué? Porque aquí es donde se va a determinar si el niño es normal o es sordo de nacimiento. La importancia crucial de esta etapa consiste en que en el niño, habiendo aprendido a imitar sus sonidos, se pone en condiciones apropiadas para la imitación de los sonidos del medio, lo que implica una condición imprescindible para desarrollar el idioma que hablará. Ecoálica ambiental. Esta se presenta en el 8º o 9º mes de vida. Se dice que en esta etapa el niño imita los sonidos que escucha pero no sabe su significado. Es decir, que el niño se vale de todos los sonidos que escucha en su entorno,
ya sean de mamá, de papá, de hermanos, de hermanas, de abuelos, entre otros. Habla propiamente dicha. Esta se da entre el 10º y el 12º mes de vida. En esta etapa el niño puede entender un poco más el habla, es decir, que ya él puede entender lo que se le quiere decir, como por ejemplo, cuando el padre le dice, come, el niño empieza a comer, o bebe agua, el niño bebe de su vasito de agua. También hay que tener en cuenta que después de la adquisición de las palabras iniciales, frecuentemente existe un periodo de tiempo en el cual no existe una adquisición de nuevas palabras. Es decir, el niño lo que hace es aprovechar ese tiempo para comprender y fijar el significado de las palabras que ya retuvo anteriormente. Seguimos con las etapas de la ontogenia del lenguaje. La segunda etapa es el primer lenguaje. El primer lenguaje, en esta etapa el niño ya puede tener acciones afirmativas, negativas o interrogativas. Es decir, que ya que el niño debe acompañar las palabras con acciones. Un ejemplo, cuando diga sí, mover la cabeza, afirmar con ella. Cuando diga no, igualmente. Cuando diga no sé o no entiendo, haga esto, ¿sí? Es llevar acciones con las palabras que dice. Lenguaje propiamente dicho. El interés del niño por el habla adulto, es decir, el niño se va a interesar en el habla adulto. En esta etapa su lenguaje se convierte en un medio de conocimiento. Un ejemplo de esto es cuando los niños le piden a sus padres que le cuenten cuentos, que les narren historias, que les digan alguna anécdota o cuando empiezan a preguntar algo. ¿Cómo diferenciamos entre primer lenguaje y lenguaje propiamente dicho? Pues en el primer lenguaje el niño siempre va a hablar en segunda y tercera persona, mientras que en el lenguaje propiamente dicho el niño siempre va a hablar en primera persona. Muchas gracias.